Vaya noche de agua. Toda la noche jarreando, pero sin compasión. Madre mía. Qué noche. Una noche de perros. O vamos un poco más tarde. Ayer se me fugaron las exploradoras, pero he descubierto una cosa, que solo se fugan cuando llueve mucho. Ayer cayó un golpe de agua que te mataba. Me calé entero. Bueno, yo me calé 2 veces. Es una tupa de agua que no sabéis qué tupa. Más buena que nada. Vamos allí a la cochera. No os podéis ni imaginar. Aquí estaba reando. Parecía el diluvio universal. Diosito mío. Como tiene que ser. Como tiene que ser, Dagale. Vamos a ponernos las botas y vamos para allá. Que no sabéis qué noche. Y ayer sí que me mojé, pero bien. Me cayó una tormenta de las buenas. Se me fugaron estas. Ya van sin fugarse 2 días. Pero yo creo que se fugan cuando cae tanto golpe de agua, no saben dónde meterse y salen a correr. Porque aquello fue increíble. Vamos a ir a la base y vamos a llevarle. Están durmiendo, no creo que se hayan largado todavía. No se van. Se fueron ayer por eso, por la mierda de la tuba de agua que cayó. Se arranca este cacharro. Hay que esperar ahora. Uf. Lo ha arrancado, hombre. Esto es increíble, macho. Increíble pero cierto. Madre mía. ¿Con qué no iba a llover? No, tampoco. Si es que no frena, tengo que echar líquido de freno a esto. Si no, esto no puede ser. Hay que echarle líquido de freno, sí. Aquí no se ve ni un alma por las calles. Ni por las calles, ni a campo, ni nada. Esto cada vez va a vaciarse más los pueblos. Los 4 que vienen de fuera salen poco. Son todos más bien de ordenador y de casa. Vamos a subir una cuesta para arriba. Se quieren venir al mundo rural, pero no a vivir de lo que se vive aquí. Pues, tío, es que no sube la DKV, tío, le meto cuarta, ¿eh? ¿Cómo está España? Madre mía. ¿Vosotros creéis que el gasoil a 2 euros? Madre de Dios. ¿Pero esto cómo va a ser? ¿Esto qué es ya? ¿De dónde tenemos el dinero? Están abiertas todas las puertas de los contadores y de todo abiertas todo por la calle, del aire, cacho y agua. Esto es una pena. €2 un litro de gasoil, madre de Dios hermoso. La gente que necesite un coche para trabajar todos los días, pobrecito. Entre la hipoteca y el gasoil la llevan clara. Están trabajando para el demonio, eso decían antes. No te quiero, yo no te voy a querer. ¡Achí! ¡Achí! ¡Jesús! Vamos a llevar ya una poca de paja para allá, para Charlie. Ay, pues no hay futuro. No hay futuro para ti, no hay futuro para mí. Si no frena, le pisa. Tengo que comprar líquido de freno.
Eso. Vamos a ponernos la pota. Airu. Ay, el perro. Ay, el perro, el perro. Vaya noche de agua más buena. ¿Qué te pasa, Bairo? Tenemos esta música. Otra. O no han dormido o se han levantado con ganas de fiesta. Yo a las 4 de la mañana me desperté. Luego a las 6. Y luego a las 7. Me despierto a las 4 todos los días, 4 y media, pensando en que me voy a quedar dormido. Esto es increíble. Por no quedarme dormido ni duermo. Increíble pero cierto. Sí, me pasa eso. Por no quedarme dormido no duermo. Vamos a ponernos la bota y nos vamos al tema. Que esta... Ayer menuda me dieron con la tormenta de agua. Todo el día mojado. ¿Qué le vamos a hacer? Pero he descubierto eso, que cuando... El otro día igual, aquel día se fugaron porque caía un golpe de agua a tope. Pero ayer igual, hubo un golpe fuerte de agua, venga, agua, agua. Y mucho aire y se largaron se salieron. Y es por eso, porque le da miedo el agua, no saben dónde meterse y son becerras, pues le da por andar. Le da por romper topa ahí. Los animales es lo que tienen, son como niños. Sonaban para ir unos perros. Y qué raro. Bueno, hoy es día de caza. Vamos para allá, que se va la mañana, como dice la canción. Se nos va la mañana. Vamos a meter en la furgoneta granel esa poca paja que hay ahí, porque los caminos están intransitables ya. Ayer me quedaba casi un día para ahí. Ese que ponen música son los típicos que están toda la semana, que no madrugan y el domingo le da por levantarse temprano y para decir que madrugan ponen música. Porque otra cosa... Vamos a poner esto aquí y vamos a echar para atrás la DKV, porque la hemos quedado muy retirada. Y vamos a apartar estos plásticos porque... Luego se pone música. Tengo la chaqueta buena. Toda llena de esto. Vamos a poner en plástico esto aquí. Si no se... No es que lo lleno todo de paja, ¿eh?
por nada, pero la última poca pues la cojo y la llevo a arrastra. Madre Dios. Es que lo he puesto ahora lo he puesto demasiado de cerca. Aquí vamos a tener que echarlo para abajo un poco más. Lo mismo cuando llegue se han levantado y se han largado, porque está cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar en este país. Mala, claro, porque buena nos pasan pocas cosas. Aquí, cosa mala te puede pasar. Eso sí. Mejor que cosa, os lo digo, a las casas de los pobres llegan antes las cosas malas que las buenas. Eso me tengo en la cabeza. Lo mismo, os creéis que no, pero es así. Lo único bueno que tenemos en la vida, que estamos vivos, para penar y para sufrir, porque para otra cosa nada. Me voy a meter a YouTube, que se marcha mejor por lo visto, porque esto toda la vida mojado. Hacemos un vídeo por la mañana o 2 o 3 un día y ya todo el día se va a hacer vídeo. Fue todo el día en casa. Ah. ¿No conoces ese dicho que dice, va un higo que dio la higuera y encima estaba pocho? Pues eso pasa con ese que tiene puesta la música. Por una vez que madruga se entera todo el pueblo. Ahora da por hacer eso. Para un día que madruga tiene que poner la música a tope. Pues estarán buenos. Bueno, vecinos ya no hay. Estas cuerdas se pueden usar, pero nunca las podéis quemar. No se os ocurra nunca quemar plástico. El plástico contamina mucho. Yo nunca quemo plástico, nada. Hacer fuego con esto es estar en contra de los principios de la gente rural. Entonces se usan para tal lo que sea, pero no quemar. Eso contamina a muerte. Y eso no es de ser... Eso es que hay cosas que no se deben hacer y esa es una. Igual que dejar cosas en el campo. Otro cree que yo en la sierra 20 años todos los días comiendo a campo, toda la vida, y que no hay ni una bolsa de plástico ni una lata nuestra, nada. ¿Por qué? Porque se coge... En el campo solo se puede quedar cosas que naturales. La cáscara de plátano, pues sí, si comes plátano, naranjo, que se la comen las vacas, las cabras, pero plástico, latas, eso no.
A ver si le llevamos todo esto. Eso no se debe quedar. Le voy a quedar esta poca para Viriato. Aquí una poca. Ayer se me metió una rama, arranqué la puerta. Lo único que tuvo la higuera estaba pocho. Madre mía. ¿No escucháis la música? Por eso se ha levantado el domingo y a madrugada, pues tiene que entrar a todo el pueblo. Qué risa. Cago en diez. La gente es así. La gente es así. No, la gente, los flipados de la vida. Tienen muchas ganas de fiesta. Pasa eso, nunca madrugan y el domingo que tienen que descansar, pues se levantan más pronto y dicen, vamos a poner música aquí que se despierte todo el mundo, que vean lo madrugador que soy. Así hacen. Una verdadera pena. Os lo digo de verdad. Ah, luego no me llevo el perro ahora, me lo llevo luego. Ahora no entra aquí y no... Vamos porque lo mismo está... Ayer ya os digo, ayer me dieron una tarde buena. Menuda tarde me dieron. Y he descubierto que es por eso, porque... Cuando vienen fuertes rachas de agua, las becerras no saben y se ponen a correr. ¿Pero qué le vamos a hacer? Vamos a abrir esto que hace calor. Para la semana que viene hay puente. Qué bueno. De Todos los Santos, el día de Todos los Santos. Las carbochas que se llaman las castañas. Ahora la han cambiado, lo llaman de Halloween. No hay futuro en España, lo nuestro lo olvidamos y nos cogemos cosas de fuera. Aquí siempre han sido la carbochá o lo que sea, yo qué sé. Cada pueblo la llaman de una manera. ¿Y en qué piensas, amigo? Pero como somos los españoles así de chulos, que lo nuestro podemos permitirnos abandonarlo y coger lo otro. Cada zona tiene una fiesta, así son de Estados Unidos, Halloween, pues que lo tengan allí me parece muy bien, pero no podemos olvidar lo nuestro. Aquí no, aquí olvidamos lo nuestro y adoptamos lo de fuera. No hay futuro. Entre el gasoil a 2 euros, las hipotecas perpetuas, la alimentación que no se podía comprar nada, ¿qué futuro nos espera? Que cada vez somos más en el mundo y cada vez contaminamos más y más y más. Todos tienen que cortarlo. ¿Qué manera de cortar? Hacer pobres. Los pobres no contaminan porque no tienen ni coche ni tenemos nada. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos, los poderosos? Dicen, vamos a arruinar a medio mundo. Ostras, pues ya he ido para aquí andando esta mañana uno. Sea el vecino ese mío que va unos días de paseo por aquí. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte. A veces retumbara en la montaña. ¿Qué es eso? Si no, el sistema que tenemos actualmente de vivir no lo soporta la Tierra pocos años más. Contaminamos muchísimo.
Hay otras cosas que no contaminan, pero entonces no ganan dinero ellos, los poderosos, y esto así. Ahora mismo, en cosas de tejido, dejaron de usar la lana de las ovejas, que es natural, por hacer cosas que no son naturales, pero son más rápidas y ganan ellos más dinero. Hay que volver otra vez a utilizar los recursos naturales, es lo que hay que hacer. Y ya está, ahora mismo se está abandonando todo el olivar. Pues ¿por qué se está abandonando? Porque no da dinero. La gente de aquí no puede estar trabajando y no ganar nada. El abandono. El autoconsumo también es bueno, porque si tú siembras, pues no tienes que de kilómetro cero y menos kilómetros, menos contaminación. Ahora de un mundo, de medio mundo mandan para otro medio mundo. Pues ya ves, hay un buque atravesando el océano lleno de mercancía por no querer sembrar aquí o por no querer abandonar aquí. Pero bueno, para eso están los que han estudiado, que saben lo que nos viene bien y lo que nos viene mal. Yo todo lo que he podido contaminar lo he hecho. Pero claro, uno solo no hace nada. Luego estos ecologistas son los que más contaminan. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Subirá. ¿Vosotros creéis que como están los caminos encharcados? ¡Ay, Dios! Estas berrendas son unas santas, aquí no se mueven. Comen paja y se están para aquí. Las otras comen la paja y se largan. Increíble, sí, increíble, pero cierto. Vamos a meter la furgoneta y nos vamos a echar aquellas para acá. Ay, Dios mío. Hemos nacido para penar y sufrir, decía la canción. Vamos a poner aquí esto en el suelo. Para que veáis cómo sube la DKV por aquí para arriba, que se mata. Mirad dónde subió la cacharra. Ha llegado hasta allí. Vamos ahora a buscar a otra, echarlas para acá. Que está... Me la lían. Ayer me la liaron. Hoy no me la tienen que liar porque esta tarde me voy a Plasencia a llevar a estas y... Han dormido ahí, lo que pasa es que se han levantado ya y se han largado. Porque no es que se vayan a la hierba, es que se han empicado a comer las naranjas que se están cayendo. ¿Sabéis? Las naranjas, y eso es como droga para ellas. Ya suenan para allí.
Ayer vinieron solas para acá, pero esta mañana... ¡Oh! ¡Oh! Esta mañana no quieren ver a malas exploradoras, ¿las habéis visto? Supuestamente han dormido anoche ahí. ¿Y suenan pa' ahí? Sí, suenan ahí, están ahí. Si es que ayer reventaron la valla y es por eso. Si había una agua que no, mira, no se veía, este camino no veía nada. Un agua. Y los animales para allí corriendo, las vacas, y no paraban. Exploradoras. Ya se van subiendo para allá. Ay, Dios mío. Toda la vida pasando alambra. Tenemos toda ropa rota. No ganamos ni para hilo. Eso decían antes, se gasta más los pobres en remiendos que los ricos en tela. ¡Toma! ¡Hey! ¡Vamos, buena moza! Han dormido ahí en ese pollo arriba. Ya le van comiendo la finca al hippie. ¿Bien? ¿Ves cómo la van llevando? ¿Ah? Tienen que aguantar aquí, esto tiene aquí un montón de comida. Tienen... ¡Vamos! Hoy la que me liaron ayer. Ahí está la burra del Pencho. Va a venir a buscarla ya. Vamos a echarse otra vez al caballo. Una vuelta a salir caliente. La voy a llevar para allá a meterla allí con el caballo. El pinto se lo llevan el sábado que viene. Me llamaron ayer que el viernes haga la guía. ¡Vamos, moza! Esto tendré que coger y con una desbrozadora y limpiar esto para aquí. Ya que me han dado esta finca por los que eche más hierba. Ya como suba que ya parece un jabalí. ¡Vamos! ¡Torbisca! ¡Bien! ¡Vamos! Tengo que mirar luego por donde reventaron allá la alhambra. Lo poco que le gusta andar a estos animales cuando quieren. ¡Vamos! ¡Moza! ¡Vamos! Esto la van a hacer una hierba que no sabéis. Nos vamos a forrar este año. Este va a ser el año. ¡Vamos! Las nieblas que hace Dagar, hay las nieblas. No sé si estará... Tengo todas las cámaras empañadas, vamos a limpiarlas con esto. Ostras, pero están por dentro llenas de agua de ayer, las cámaras. Y... No, yo no me vuelvo corbatina.
Tengo las cámaras del móvil todas inundadas de agua. De ayer. ¡Abu! Ay, Diosito mío. ¡Abu! Que mirad los nísperos que hay aquí. Se crían aquí todo tipo de árboles, Está todo abandonado. Se cría todo tipo de árboles, pero para nada. Aquí en Extremadura no quieren que tengamos nada. Tenemos la ruina perpetua también aquí. Madre mía, con todo lo que tenemos. Ahora quieren poner un macro vertedero de eso. ¡Vamos! Buen día los barruzales que hay aquí. Vaya olivos que había aquí, Pues esto aquí se van vamos, aquí se van a comer la zarza. Todo esto voy a dar aquí, un zarzal en la fuente, que hay una fuente más chula que nada. Ay, Dios mío. ¡Vamos! Ya, tengo la cámara hecha polvo del móvil. Tengo todas, pero yo no sé ni cómo podéis ver porque están todas inundadas si las vierais. Están todas llenas así de vaho. Estas plantas son huesos, esto se lo comen las cabras, se lo comen las vacas, se lo come todo. ¡Vamos! Y luego tengo que ir el día 3, acordaros. Es que me equivoco siempre con Zaragoza, no Zaragoza, es La Rioja. A 500 y pico kilómetros. Voy a ir porque esto de la escuela de pastores hay que colaborar. Vamos, pero yo voy ese día, tengo pagado 2 noches de hotel. Y voy a ir el día 3 por la mañana y terminar y me vengo, sí que conmigo, porque no puedo estar allí, es imposible. Vamos a comer al corno que aquí. Y ya es lo último que salgo, ya no vuelvo a salir. No, porque yo no puedo andar al país. No tienes a nadie que el muchacho entre semanas no está. Y aquí no encuentras a nadie que te venga a guiar los animales. Nadie, la gente no, están todos con el paro y bah, ni aunque le dé 100 ni 200 euros viene. Yo no voy a echarle de comer. Así que esto porque, bueno, porque la escuela de esto es la escuela de pastores y bueno, hacen falta pastores. Pero no, ya no voy a ningún sitio más. Gente que no tiene nada que hacer, pues sí, esa gente aprovechan todas estas cosas. Porque van, tienen todo pagado, dicen que tienen ganado, pero ellos ni cuidan el ganado. Como le pasa, claro, si yo solo viniera aquí a hacer un vídeo me iba, pero tengo que hacer un montón de cosas. Que esto es lo que menos hago. Con esta de estar aquí. A cómo se come el naranjo. Todo eso de ir a hacer charlas, mesas redondas, eso es para gente que no tenga trabajo. Os lo digo de verdad. Que digan
Porque esto con las redes sociales es muy fácil. Tú dices que eres ganadero o ganadera, no cuidas nunca al ganado, nunca estás con él. Pero bueno, la gente te ve en los vídeos al lado de una vaca o de una cabra. Y la gente es lo que ve. La gente te ve al lado de una cabra y ya eres ganadera. O ganadero, vamos. Luego lo que hemos estado toda la vida para ir con el capote y la merendola, todo el año comiendo a campo, somos los analfabetos. Van para adelante. Estas son muy finas, pero tengo que ir a ver por dónde se han salido ayer. Y mirad qué pared tienen aquí los antiguos hechas. Dice, voy a cuidar a los animales. Y sale, abre la puerta a los animales y se van para donde le da la gana. Échalas para atrás. Aquellas están cogiendo bien el camino, pero esta subirán por aquí por la bagua, esta para arriba. Así hacen. O aquí en las redes sociales, yo antes enseñaba mucha medicina natural y cosas. Si luego las copian y dicen que son de ellos, mira qué naranjas más buenas. Mirad. Este naranjo da unas naranjas que no lo podéis ni imaginar. Y aquí abandonadito que está, se las comen las cabras. Quiero ser como Lola Flores, pasar una hacienda. Yo enseño estas cosas y hago estas cosas para que veáis que los que empiezan que no tienen dinero para comprar, porque claro, esto de la ganadería hay muchas maneras, hay gente rica que heredan o tienen dinero, o gente que le gusta estar endeudado, claro, hay dos maneras de ser ganadero. Y luego, de buscarte la vida así de campo como me la busco yo, pues esto te cuesta madrugar, pito, flauta, pero bueno, si te ahorras 3.000 euros al año, son 3.000 euros, ¿sabéis? Y eso hay que tenerlo en cuenta. En el campo hay mucha comida, es verdad que la vida de campo pues es peor, pero si tienes familia que mantener, el dinero que tú puedes estar... Yo podría estar en casa todos los días y jarrear aquí de comer y a tomar por saco. Pero yo tengo 3 hijos estudiando. Y si la subvención me queda entera limpia, es el sueldo mío. Eso es así de claro. Un albañil está en un andamio para ganarse un sueldo. Claro, es que esto... Los que tienen dinero, pues bien, me parece bien. Pero yo no tengo dinero. Aquí ha salido todas las costillas de la mujer mía y mía. Pero es cierto que si tú quieres estar bien y estar en el sofá todo el día echado, es echarle de comer a los animales. Echarle de comer al precio que está todo, es que jugarte, es estar tú trabajando por nada. De esta manera te buscas para acá las garnachas, para allá, para aquí, para arriba. Ahora voy a ir a cortar con la madera, hacer tratos para ir de madera. Otras veces con la corcha y pipa, pues vas juntando dinero de un sitio de otro, de un sitio de otro y vas viviendo.
Rico no eres, pero por lo menos vives. No tienes que estar debajo de ningún... Solo estás debajo de tu trabajo. Mira qué ruina, cayéndose todas las casas. Fijaros, se están cayendo casas en el campo que está lleno de casas y te pones a hacer una y te denuncian. Yo es que no lo entiendo. No lo entiendo. A estos políticos de hoy en día. Mirad aquí con el porche de la casa. Esto es la tapadera del puchero, ¿no la veis? El pucherino. Todo lo típico de pa' aquí, era lo típico. Te venía y se hacía la comida en el campo. Ya se está cayendo toda. Pero bueno. Es lo que nos está trayendo esta vida. Abandonar lo que está hecho para volverlo a levantar. Bueno, esto ya no se levanta ni aunque venga para acá Francisco Franco Bamontes. Aquí hay otro puchero. Mira. Estos son los pucheros que habían todas estas casas de campo. Tenían el puchero para hacer las cocidas. Está con la tapadera. Nos quedamos sin interneses. Quiero ser como la antoja. Fijaros, todo lleno de mierda ya, todas las fincas alcornoque. Por eso mentalizaros. Que no hace falta ser rico, hay que vivir con lo que uno se tiene, normalmente. Quiero ser como la Pantoja. A mí me vienen muchos socios que se quieren hacer socios míos para muchos negocios. Y os juro, yo no sé si es que tengo un sentido, pero vamos. Un sexto sentido que me lo percibo y digo, no. Pero negocios que me lo pintan muy bien. El último, un restaurante en Cáceres. Yo sí me voy a meter en un restaurante. Sabré yo de eso. Que sí, que no sé qué, no sé cuánto, que pito, que flauta. Y no, yo si quieres soy tu proveedor. Yo te vendo tema, carne, pero yo no. Que sí, venga, no sé qué. Otro, una empresa. Que la mujer mía fuera la directora de la... Bueno. Aquello sí que aquel día... Me vinieron 2 o 3 artistas con un amigo mío para hacer una empresa. Y me decía uno que venía que echaba todas las cuentas, decía que él ni tenía teléfono, ni WhatsApp, ni nada. Que él no quería nada de eso, era tenía que ser todo hablando personalmente. Bueno, allí me contaron una película, a mí, a la mujer y a la gala grande, que no sabéis qué película. Eso era para flipar, decía el tío. Tu mujer va a ser la jefa, la dueña de la empresa. Yo iba a ser un empleado de mi mujer, la hija también. Había que pedir no sé cuántos créditos, no sé cuántos préstamos, no sé cuántos. Y le digo, ¿y para qué queremos pedir todo eso? Y dice, hombre, porque la empresa tiene que gastar. Y ellos eran lo que lo movían toda la empresa, decían, pero ellos no tenían que estar en ningún papel. Yo en el momento que me dijeron que teníamos una reunión, que la tuvimos en Plasencia, que venían a hablar personalmente porque por teléfono no podían decir nada, le digo, ¿y estos tíos? Y era una empresa que yo ni la quería, ni me hacía falta, ni me hace falta nada. Yo cuando le decía a los tíos, no, me dice yo, es que tienes que con tarjetas de crédito y comprar porque la empresa todos los años tiene que dar que no gana dinero. Y tienes que invertir y gastar. Y dije, ¿pero yo para qué quiero gastar dinero? Decía, sí, hay que gastar. Tienes que comprar coches, tienes que comprar para la empresa esto. Alquilamos pisos a nombre de la empresa. Y yo, pero vamos, tío, yo qué sé. Eso fue verdad, eran de para allá abajo. Madre mía, qué negociante. Ya he dicho, por eso búscate a otro, porque yo, la vida mía es el ganado. Y yo no voy a meterme en mundos de esto. Así que para que veáis. Luego otro que quería que pusiera dinero para hacer una empresa de esto de cámaras o no sé qué.
También, que yo, ¿y por qué quiero poner dinero en una cosa? Es que son cosas que a mí ni me van ni me vienen. Y te vienen aquí todos los peinetas a descubrir la América. Yo no sé. Vienen a engañar. ¿Sabes? Vienen a engañar. Esto es como las películas de Paco Martínez Soria, que vienen a engañarlo todo. Pues así me vienen a mí todos los días. Dice, este cabrero no se entera, está ahí en el campo. Hombre, no me entero, claro que me entero. No es que no sé yo ganar dinero. Pero sí, te vienen todos ahí con unos negocios redondos. Pues esta de los restaurantes, y ella no me quiso engañar. Ella es que necesitaba socios. Pero menos mal que no me metí porque se ha arruinado. Ya le dije a la mujer mía, te metes, perdemos ahí un montón de dinero. Lo nuestro es esto. Aquí no hay gasto. Y por poco que ganemos, tenemos para comer. Madre mía, yo cuando llegamos a aquellos de la empresa, que la mujer mía tenía que ser la jefa de la empresa, la dueña, la niña era otra cosa, y yo iba a ser empleado de ellos. Y para no pagar Hacienda tenía que todo comprar vehículos, alquilar pisos y bobá. Pues yo prefiero pagar Hacienda y quiero que me quede limpio para que quiera un coche. Y decía el tío, no, para gastar, le decían a la gala mía, tú tienes que llevar una tarjeta. O sea, tienes que llevar tarjetas de la empresa y gastar cosas de la empresa. Pero vamos a ver si la empresa salía de las mis costillas, ¿cómo voy a gastar yo para no pagar Hacienda? Pues yo prefiero pagar Hacienda. Bueno, un par de estafadorillos, 3 estafadorillos que venían. Ya sabes, yo cuando el tío me decía que uno de ellos, que es el que echaba todas las cuentas, que era el listo, que era el que tenía la gestoría, decía que era gestor, y que ni me quería dar el correo electrónico, ni me quería dar su teléfono, no. Tenía que ser todo verbalmente hablando. Él después tenía todos los documentos, ya que era el notario, decía. Para crear una empresa había que ir a un notario. Se pensarán que yo nací esta mañana. No. Negocios ninguno, y las redes sociales menos. Que esto lo he dicho muchas veces. Hoy está, mañana explota y no nos volvemos a ver en la vida. Que lo sepáis. Yo soy de los de antes, que lo que se ve, se toca y se siente lo que existe. Esto es un juego. ¿Cómo vas a meterte en empresas de cosas de esto de internet cuando esto le das un botón y se apaga? No tiene valor ninguno para mí, por lo menos. Yo tengo pues como un juego que entretienes a la gente, pues sí, porque cuentas el día a día, pues sí, pero de meterme en historias raras, vamos. Luego otro, yo es que sé que son tantos negocios que me proponen, mucho, pero todos vienen a sacarme dinero, a intentar sacarme dinero. Pero bueno, que hagan lo que quieran. Yo no voy a hacer ninguna empresa, que ya tenemos una. ¿Entendéis? Y hay que hacer lo que uno entiende. Y de sacar préstamos y gastar dinero sin compasión tampoco se puede andar. Que el dinero cuesta mucho ganarlo y es muy fácil de derrotarlo. Y los que no hemos tenido nada, es mejor seguir como estamos. Eso decían los tíos, que teníamos que gastar. Y yo, pero vamos a ver, pues entonces pues vaya empresa. Que no, es que no puedes, madre mía, entonces tienes que pagar Hacienda. Para no pagar Hacienda, la empresa tiene que dar todos los años en pérdida. Y para dar en pérdida hay que comprar maquinaria, hay que comprar. Vete a la mierda, hombre. A comprar. Pues yo prefiero pagar Hacienda y lo que me queda libre. Mirad qué pared más bonita. Sí, que aquí me vienen cada peineta a hacer negocios redondos que no sabéis qué negocios. Pero ninguno quiere negocio de esto de estar para aquí con las cabras, ni con las vacas. Le hablas de esto y dicen que no. Eso no. Ellos quieren. Aquellos me iban a ver, si me hago caso de ellos también, bueno, te buscas la ruina. Igual que esta amiga con los restaurantes, que lo hiciéramos socios, me hago socio, pierdo una cantidad de dinero que no vuelvo a recuperar en la vida. Es igual que aquellos que hicieron que tenía que poner yo las cabras a la asociación. Le digo, sí, hombre, llevo yo 20 años con cabras y ahora voy y os las regalo a vosotros.
Y vosotros todos ahí de hippie, de mundo rural, y viva España y todos muy bien. Y yo aquí navegando toda la vida para vosotros. Hay mucho aprovechado, cada vez más, porque quieren muchos lujos y no hay dinero. Nos han enseñado lo bueno y lo bueno cuesta mucho. Y me ven aquí a mí y dicen, ah, este está para ir con las cabras, tiene un canal de YouTube, tiene esto, tiene lo otro, vamos a ver si lo engañamos. Y ya está. Y yo lo he dicho 1000 veces, que el día que me den problemas lo quito todo y fuera. Otro, que invirtiera en... Que me hiciera socio de que tiene canales de televisión, el tío. El tío tenía 2 o 3 canales de televisión. Tiene. Y decía que me hiciera socio de él. Íbamos a hacer uno, el autóctono, era un programa, era un canal de televisión, decía el tío. Se va a llamar el autóctono y tú las tienes que promocionar en tus páginas y tal, no sé qué, y vamos, y poner dinero para fundarlo, claro. ¿Y para qué? Si yo ya tengo el mío que es mío propio. Madre de Dios. Pero cuánta estafadura hay en el mundo, Dagali. Así que si te haces caso de ellos, si te gusta el dinero, te han buscado la ruina, porque te lo ponen todo muy bonito, pones ahí las 4 perras que tienes, te hipotecas tú. Yo que ni tengo préstamos, ni tengo nada, que no debo nada, solo tengo que pagar la seguridad social, pues te buscas la ruina. Me meten en una que te hipotecas de por vida a la familia, por querer ansia de tener más dinero. Eso le pasa mucho, arruinan a toda la familia por culpa de la ansia. Tengo un amigo que me sigue mucho en las redes, que el pobre está ahí, hizo una empresa y le tienen que embargar la paga porque está jubilado. No está jubilado, lo echaron porque el tío era banquero. Y creo que de lo que cobra de echarlo antes de tiempo, le tienen que embargar la mitad de la nómina, no sé qué, le está pidiendo dinero hasta a los hijos. Y se le costó el divorcio, está divorciado, está todo. ¿Ves? Pues meterse en empresas que no conoce uno. Nosotros que no tenemos estudios no nos podemos meter. Eso es para gente muy inteligente y gente sin escrúpulos. Hoy es domingo, Dagale. Pues no sé si eran políticos en paro. Uno sí tenía una empresa, pero una empresa de telecomunicaciones o algo así, me dijo. Y los otros, uno era un gestor, que era por lo visto un celebrito, decían ellos. Mirad qué celebrito, que no me quería dar ni el teléfono, ¿por qué? Porque no quería dejar pistas. Yo cuando me dijeron que venían a tener una reunión, quedemos en Plasencia, en un restaurante de Plasencia. Y que tenía que ser verbalmente, y que no se puede hablar nada por teléfono, porque, bueno, unas películas, y yo decía, pero vamos a ver, que no estamos haciendo nada malo, ¿por qué? Porque ellos lo mismo tienen paililla la de San Quintín, y esos me quieran a mí estafar. ¿Sabéis? Me querían estafar. Yo cuando me hablaban de que había que pedir préstamos, tarjetas de crédito, la mujer mía es la que tenía que firmarlo todo, dije yo, pero tú te piensas que llevo yo 20 y tanto la vida desde que salí de la mili buscándome la vida, voy a hipotecar todo lo poco que tengo y luego quedarme endeudado y endeudar a mis hijos por una cosa que yo ni entiendo, ni sé, ni me gusta. Porque a mí no me gustan las historias estas de las empresas estas. De empresas de estas que ni existen, la verdad, porque yo todo esto, ya os digo, de internet y todo eso, para mí lo tengo como un juego, que sé que no sirve para nada, que no produce nada, no es nada. Yo para mí es una cosa que lo tengo como un juego. Pues hago vídeos para entreteneros y fuera. Mirad, no busco ni tener más seguidores, nunca os he dicho que pongáis la campanita, ni que le deis me gusta, ni nada. Yo nunca os he pedido nada a nadie. Porque es una cosa que la hago como un juego, no sé que esto no da apenas dinero, que se lo gano yo. Corto aquí, me pongo a cortar aquí madera y gano yo más dinero que con el YouTube. Y ellos cuando te lo venden así todo, que ellos es lo que buscaban, decían que los seguidores que yo tenía
y que había que hacer una empresa y no sé qué, y que podía rentabilizar mucho las páginas, que podía ganar mucho dinero, pero que había que hacer una empresa porque si no Hacienda. Digo, pero ¿qué Hacienda ni que nada si yo no gano ni para pagar Hacienda? Por favor. Y ya está, pero ellos decían que sí, que ellos me iban a hacer, por lo que hacen todo, te meten a historia y si eres tonto, pues caes, te lo venden muy bonito. Yo es que la risa esa de Falsino la conozco, pues yo otra vez haciendo trato. Entonces él, nada más verle la cara y saber las cosas, un tío, un gestor que va por legal por la vida, que dice que forma muchas empresas por toda la parte sur de las playas, por todo eso Granada, por ahí eran los tíos. ¿Por qué no me das tu teléfono? ¿Por qué no me daba el correo electrónico o me daba nada? No, no. Tenía que ser todo verbalmente hasta que estuviera constituida la empresa. Teníamos que ir a un notario que nos llevaban ellos, a un notario para ir para los infiernos. Madrita. Yo salí con un dolor de cabeza que digo, por favor, por favor, por favor. Paco Martínez Soria igual a engañarme, se piensan que yo soy analfabeto. Analfabeto lo soy, pero no tonto. Vamos, es que cuidado, es que cuidado. Y dice la amiga Gala, ¿y yo para qué quiero una tarjeta? Y ellos, hombre, Ari, porque tú puedes ir, comprarte ropa y la pones a nombre de la empresa. Y pero dice Ari, pues para eso me la pagan mis padres o mis padres me dan dinero. Bueno, para verlo, era para verlos investigados. Alguna cosa rara tenían aquellos, o me querían estafar, lo mismo voy al notario, me preparan allí una cosa que firmo que no sé ni lo que es, y ya está, y se quedan a lo mismo con todo. Yo qué sé, cualquier cosa ellos sabrán, yo eso no entiendo. Pero sí, me salen muchas empresas, muchos negocios, sí. Y todos redondos. Y todos los que me vienen, gente arruinada. ¿Sabéis? Gente arruinada, porque los veo que están arruinados. Y gente que le gusta lo bueno. Y a la gente que le gusta lo bueno y no le gusta trabajar, no te arrimes a ellos, porque eso va mal. Lo bueno le gusta a todo el mundo, pero no se puede tener. Ya lo que me cuesta a mí ahora para comprar un cacho coche, que tengo que vender el caballo, lo mismo tengo que vender hasta el mulo. ¿Y qué? Y esperando a juntar al dinero. Y son, yo qué sé, 3.000 euros me costará, pero no los tengo. Claro, es que aquí la gente se piensa que yo por lo menos, vamos, esas cantidades no las tengo. Lo que tengo es para los estudios de los dagales y para vivir, ¿no? A mí me pasa algo, yo me parto una pierna mañana y aquí no pensé que no viene nadie a ayudarme. Yo me parto una pierna y lo primero que me dicen todos es que venda el ganado. Véndelo todo, quítalo todo, quítalo. Eso te hacen lo primero, porque lo que quieren es arruinarte. Que vendas el ganado, ya saben que después ya comprarlo es muy difícil. Eso me pasa a mí, yo lo sé perfectamente. ¿Qué tiene que pasar? Me parte una pierna, el muchacho tiene que dejar de estudiar y venirse para acá. Y la mujer mía, y yo para aquí arrastrando con la pierna. Un ejemplo, os digo. O me da un infarto, o me pegan un tiro, o lo que sea. Aquí es lo que hay, pero de toda la vida yo no tenía a nadie, ni lo voy a tener. Ok, vamos hablando, me manda un vídeo. Entonces, pues así. Yo no me voy a meter en unas empresas que ni entiendo, igual que eso de los canales, el programa de televisión. ¿Cómo voy a poner yo dinero para un canal de televisión si a mí no me importa la televisión? Madre de Dios. Ahora el otro día querían que hiciera un canal privado donde la gente paga 1 euro al mes y puede hacer vídeos yo, por ejemplo, de desollando, cazando jabalines, cosas que las puede hacer porque el que entra ahí está viendo que es privado tu canal. Y me decían, tío, eso tienes que hacer porque la gente, tú puedes sacar pues, cosas que hacemos que no las podemos enseñar aquí porque a mí me denuncian. Claro, porque es un canal público, si lo hago privado, el que entra a verlo me dice al tío, yo te lo formo, yo te lo hago, yo te hago, yo te grabo. Digo, bueno, otro negociante. Aquí nada más hay que negociante. Esta es la España de que la gente busca ganar dinero rápido, rápido, y se piensan que todo da dinero. Yo me quedo alucinado. Yo la verdad me quedo alucinado. Porque, pero vamos a ver, pero tanto dinero gana la gente, país. Pero tanto negocio promotéis. Tanto lo que quieren eso y de este tonto no tienen... Imaginaros que yo hago aquella empresa, que era una empresa como de telecomunicaciones, era de publicidad o algo así, era. Yo es que no me acuerdo bien, es que era una empresa que abarcaba no sé cuántos campos de esto de las redes, que como tú tenías muchas redes sociales, pito, flauta. Sí, sí, sí.
Vamos al notario, se hace la mujer mía empresaria, se arruina la empresa, me han sacado un montón de préstamos, ¿quién paga eso? Pues lo pago yo. Y si no lo pagan los mis hijos, a los hijos no hay que dejarle deuda. Ya os digo que no, que no. Ahora una cosa, a mí me hablas un negocio de 100 euros, 200, todavía me meto. O 500 euros, que pierdo 500 euros, pierdo 500 euros. Pero negociazos de esas cantidades de préstamos, de hipotecas, de furgonetas nuevas, de estudios de grabación, me decían que tenía que que alquilar yo la finca. Fijaros qué negocio me decía. La mujer mía se hacía la empresa y yo tenía que hacer un alquiler de esta finca a la mujer mía, por ejemplo, que era ponerla como plató o no sé qué. Digo, pues si es mía, ¿por qué tengo que...? Sí, porque así Hacienda sale que la empresa está pagando alquiler de la finca y eso te lo ganas tú. Bueno, una historia, alquilar el ganado. Tú alquilas, tú tienes que poner que alquilar el ganado que estás grabando. Bueno, una historia. Digo, madre me dice, pues no os dais cuenta que entre pagar el gasto de gestoría, entre pagarle a ese gestor que venía, pues eso te metes en una deuda perpetua, por favor, con lo a gusto que estoy yo, y solo me cobran el sello, la seguridad social y un seguro que me saqué, que a ver si me doy de baja de él, un seguro de accidente, por favor. Alquilábamos piso en no sé, no un piso, unas oficinas, pero que era un piso, que lo usábamos como piso, pero supuestamente era una oficina. Pues a engañar y a estafar, gente de esta que llevan todavía estafando, que cogen dinero, desaparecen, se van por ahí al Caribe, se van porque lo que les gusta es vivir bien, que para ellos eso es vivir bien y ya está. Y van buscando pues a gente tonta que le firma que hacer esas cosas. Claro. Ya os digo, el uno no quería salir en ningún sitio, ni quería dar nada de su nombre ni nada. Y el otro tenía no sé cuántas empresas todas arruinadas ya, porque vamos, esto, esto es increíble, macho. Qué risa. Yo es que me río porque digo, pero no ves que nosotros somos pobres, analfabetos, pero no somos tontos, yo por lo menos. Yo una cosa que no me... Ahora a mí me enseñas unas vacas o unas cabras y yo veo negocio, pues sí lo hago. Porque una cosa que yo llevo toda la vida con esto y sabes colocar, y vender, hacer, pues sabes andar con ellos porque llevas haciéndolo toda la vida. Pero empresas de bobas de esto de las redes sociales y de tontas, buah. Y es que estás perdiendo mucho dinero. Nosotros te hacemos ganar no sé cuánto, no sé qué. Digo, a veces es mejor, por no coger 1.000 euros, meter 500, es mejor dejarlo pasar. Si es una cosa que no sabes, claro. Yo, por ejemplo, hoy mismo me llama uno y me dice, tengo aquí 600 cabras para vender, las quiero quitar en 24 horas. Pues yo llamo a amigos míos que se dedican a comprar cabras para matar y que me dan 1.000 euros por hacer el trato, pues 1.000 euros que me ganan un día o 600. Eso sí lo sé hacer yo, porque lo llevo haciendo toda la vida. Pero, pero ir a un notario a crear una empresa que, tío, vamos, yo cuando me hablaban de notario y de cosas raras ya decía, madre mía, vaya tres delincuentes que han venido para acá. Pero van con los maletines, con los ordenadores y con las bobas. Sí, se piensan eso, que pues estamos aquí, somos analfabetos y tal. Cuando yo corrí, yo ando por toda España, ¿qué le vamos a hacer? Si son felices así, ellos sabrán. Pero así que nunca os metáis en algo que no entendáis y nunca pidáis préstamos que no sea... Y la gente de campo, eso siempre se lo he escuchado yo a los viejos y tienen razón. Con ganado nunca pidáis un préstamo, porque el ganado hay años que dan mucho y otros años no dan nada. Y si tú te endeudas por comprarte un coche nuevo, por... Esos son la gente que tienen otros ingresos, que viven de otras maneras, pero nosotros que vivimos de nosotros no podemos. Y es mejor ir poco a poco. Crías animales, vende, pues eso es lo que estás ahorrando. Y ya está. Es así, yo la casa vendí la mitad de las cabras hace un montón de años. Hice la casa, fue hecha y pagada todo a tocatea. Un viaje paga una cosa, de otro viaje pagaba otra, y así va andando. ¿Qué pasa? Pues que no tiene, vale, pero tampoco debe. Ese es el problema. Lo malo es que te estén llamando todo el día que tienes que pagar y que luego se multiplica y se multiplica. Y con animales, os lo digo yo que llevo toda la vida con esto, nunca se os ocurra pedir préstamos, nunca. Ni empezar todos los meses endeudado en pienso, eso tampoco se puede. Porque ya te metes en un mundo, es mejor que den menos, pero ¿qué sacas al año? Tanto, fuera, ya está.
está. Porque si no, luego tú puedes trabajar en otras cosas, hacer otras cosas para ahí, claro. ¿Por qué los viejos de antes me dicen mucho? Es que los cabreros tenían muchas perras, porque no gastaban. Ahora mismo yo no gasto, no gastamos. ¿Qué gastas? Un fin de semana que te vaya, a lo mejor, para el fin de semana que viene y que haces una barbacoa, te gastas 50 euros. Eso no es gastar. Si yo me empezara aquí a trochimoche, pues ya podíamos pedir aquí tarjetas de crédito, préstamos y endeudado. Y así no se puede. Hay que ir aumentando poco a poco. Y tener animales, te hace falta dinero, pues vendes animales si te hace falta dinero. Qué risa con los artistas. Que la mujer mía iba a ser la que tenía que filmar. Te decía que la mujer mía solo filmando. Sí, sí. Sí, la mujer mía es tonta también. Sí, aquí somos todos tontos. Aquí somos de pueblo y venís aquí tres bandoleros de la ciudad a crearnos aquí multiempresas. Pero fijaros, yo cuando me decían, tú por ejemplo, que la finca tuya tienes que alquilarla, tú se la alquilas a la empresa y la empresa te paga a tu mujer a ti. Pero vamos a ver. Oye, qué chanchullo, qué chanchullo. Que no, que luego te meten una denuncia a Hacienda o cualquier cosa. Ellos decían que no, que era todo legal. Que así es como se hace, yo qué sé. No entiendo la verdad. Igual que esta amiga mía el año pasado, si me meto con ella de socio, se mete la mujer mía de socia con ella, ponemos 5, 6, 10.000 euros, la hayamos perdido. Yo compré la vileña esta, que me han costado 12.000 euros, me han costado, pero la he pagado con la subvención de la vaca, de las berrendas que compré. Y las berrendas me las pagaron con otra subvención. ¿Sabéis? Es que entonces a mí no me han costado dinero, las ha pagado la Junta de Extremadura. Buf, ya ves. Y ahora este año, con la subvención para el año que viene que se hace la del ecológico y la de todo, pues ya tengo un sueldo en Nescafé, otros 5 años ahí de sueldo, tacatá. Pues eso es lo que se trata, no tener mucho, pero tampoco endeudarte. Porque como te endeudes con ganado, mejor que te cojas una soga. Ay. Vamos, que se nos va el domingo y hay que muchas cosas que hacer. Un día os voy a enseñar un montón de cosas que no las quiero enseñar porque luego la gente me coge envidia, ¿sabéis? No envidia, que te hacen cosas malas. Es la España que no se mienta. Sí, eso es así. Pues suena para ir una motosierra, pues si hoy es domingo. Estarán cortando leña para casa algunos. Vamos a echarle de comer. Hoy va a estar ya tranquilo. Lo que por las tardes arre agua. Madre mía. Mira los pinos eso. ¿No ves esos pinos que voy a vender? Pues con esos pinos no habrá mucho dinero, lo mismo me dan 1.000 euros porque hay bastantes pinos por allí. Pues esos 1.000 euros, pues me los gasto en poner una valla, que me llega la valla. El rollo de malla vale 100 euros, pues compro 10 rollos, pues 10 rollos que ha salido de aquí de la tierra. Esta finca, aquí hay 500 olivos. Sí, que tiene aquí pareja aquí arriba, pero mira el colivo. Pues también la compré pues, por 4.000 euros. 5.000 euros con otra finca que me entró para allá abajo, una vega. Y esto tiene agua desde arriba hasta abajo, toda de regadío. Y hay unas 5, no, 4 hectáreas y media, porque tengo de ahí para abajo 2 cachos más. Y ahora, eso de ahí también es mío que lo compré. Y ahora ayer me han ofrecido aquí un cachino. Un cachino ahí. Ha dicho, te vendo ese cachino que tengo ahí ya al lado de lo tuyo. He dicho, va, pues si es barato, se comprará. Si no. Y poco a poco te vas haciendo un pequeño patrimonio. Que el mayor patrimonio que he hecho yo ha sido criar 3 hijos. Yo y la mujer mía. Sin ayuda de nadie y solo que enemigos.
Madrita mía. Yo creo que contra más enemigos tiene uno, más tira para arriba. Yo creo que sí, esto es como la naturaleza. La naturaleza, el leopardo corre, pero la gacela corre más. Al final la coge, pero si no tuviera depredador, la gacela no correría. No sería tan veloz. Que se me va a apagar el internet. Si no enseñaba la nueva adquisición que me han ofrecido, que la había comprado, pues la había comprado porque está pegando lo mío, si no. ¿En qué piensas, amigo? El otro día me llamaron de un programa de televisión a estos tiempos de para atrás y me daban 3.000 pavos, por ir. Y no fui. He dicho, no, si eso no tiene nada que ver con lo mío, que yo soy del mundo rural. Pero claro, quieren meter siempre alguno así. Este es Yo cosas de ganadería y agricultura, pues me he criado con esto, pero programas que te meten, ¿a que sí? Me quedo sin internet. Bueno, vamos a echar de comer al grano este. Hoy es domingo, hay que tomárselo con calma, pero tengo calma, tengo que ir a buscar alpacas que no tengo. ¿En qué piensas, amigo? Mirad, lo que le está haciendo esto al árbol, ¿eh? Ostras, no, esto hay que quitarlo, a mí me da pena. Fijaros, se está clavando ahí. Todo es que mi tío la ataba para bajar las ramas para abajo el hombre. Mirad. Dios, está clavado, Nueva señal le está haciendo. Ya la ha marcado hasta la... No lo podéis ver porque tengo las cámaras todas contaminadas de agua. Y esta becerra enamorada de la vaca. Que el dinero se va antes que viene. Eso meterlo en la cabeza a los que aún les toque la lotería o tengan un pantano. En un pantano coge mucha agua, pero y entra mucha agua. Pero como abra las compuertas, va a ver que pronto se va hacia el pantano. Pues eso pasa con el dinero. Dinero, hay gente que tiene mucho, lo heredan y a los 4 días no tienen nada. Y luego son los peores, porque es que no sé, yo no sé por qué no han visto el miedo. El miedo, claro, son personas que nunca suelen ser gente que han tenido toda la vida bien o que no le importa nada, porque os lo digo yo, el que como no tengas nada, acordaros, van todo el mundo a por ti. Eso meterlo en la cabeza. Y como te haga falta y sepan que te hace falta, te comen hasta las asaduras. Os lo digo de verdad. Porque a mí me las han comido, vamos. Me han comido el sudor, pero mucho. Que a veces porque tienes que reírte y pasar, pero si no a veces os lo he dicho, bueno, cuando estás debajo del estribo y miras para arriba y ves que se están burlando de ti, te entra una cosa que eso, vamos. Hay personas que no se acuerdan, pero a mí no se me olvidan nunca las cosas. Hay personas que les pegan un palo aquí y siguen yendo para allí. No. A mí si me la lían sin querer, vale, no pasa nada, si sin querer o... Porque hay personas que te hacen cosas sin querer.
Pero estos que los ve así que se burlan con prepotencia y eso, se burlen bien porque entonces no. Vamos a echarle de comer. Que paséis un buen día. Y recordad, nunca os metáis, si tenéis ganado en préstamos ni en nada, que lo digo yo, que el ganado no da todos los días. Esto es, y tienes que administrarte muy bien y luego hacer otras cosas, coger aceitunas, hacer lo que te salga para ahí. Porque si solamente quieres vivir del ganado, pues tienes que tener mucho ganado y no, tener patrimonio de para atrás, porque como te metas en alquileres de fincas también, claro, es que eso es así, eso es así. Y echar de comer, ya sabéis, 1000 y pico pavos te vale un camión de paja ya, a 14 pesetas el kilo, de paja. Nosotros la ecológica la venden un poquito más, vamos, prácticamente igual, pero que no se puede. No, 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 no. Y trabajar, mover mucho dinero para unos y para otros y que no te quede nada, yo tampoco he entrado en esa besana nunca. Y a la larga, muchos ganarán. Uno me decía a mí, yo le echo 14 de saco de pienso a las cabras y gano no sé cuánto. Él está sin cabra y yo sigo con todo. El perro está mirando para allí. El perro está para allí mirando y hace así. Puede ser que venga para ahí algún cazador o algo. Los animales siempre te tienes que fijar en ellos. Cuando miran para acá, miran para allá, algo hay, tú tienes que conocerlo. Así que nada, porque a veces te están vigilando, te vas y te la lían. Nos vamos. Que tengo que ir a buscar alpacas a otro pueblo de al lado que las tengo. Y un montón de cosas. Y esta noche me voy a Plasencia a dormir. Al piso de las chicas. Lo llamo el piso de las chicas. Tengo allá a la mujer y a la Inés. Que Miriam está estudiando un montón. Y Inés también. Y la niña mayor esta mañana a las 8 de la mañana está hablando conmigo. Que dice, ¿cómo te levantas tan pronto? Y dice, pues tengo también que estudiar. Madre, que están todos con los estudios. Venga a estudiar. Así que nada, me voy. Que paséis un buen día.